iniciando un programa, son conversaciones caseras. Le hicimos la bajada al programa, pero fue el Nacho que está acá al lado mío, y tenemos al invitado, que es el Vlado, que está al otro lado. Es raro esto, porque yo los veo por acá, pero en las pantallas pueden aparecer por cualquier lado, ¿no? Estamos con el Nacho Achurra, actor, opinólogo también, no lo voy a decir como así, pero que es un tuitero como que tiene mucha opinión política y me gusta eso. Opinólogo en buena, lo digo, en ese sentido tiene opinión y me gusta eso, pero lo conocen como actor y lo han visto en la tele, en teatro, en fin, pero también es un activista, ha sido presidente del sindicato de actores, así es que es profe también, es muy estudioso, es un amigo. ¿Cómo estás, Nacho? Bien, Bea, ¿y tú? Muy contenta de hacer un programa, nunca había hecho un programa así desde las casas, así que entretenido. Y tenemos un invitado también, que está para mí allá abajo, no sé, en la cámara para ustedes dónde estará, y es el diputado Vlado Mirosevic Verdugo. ¿Cómo está, diputado? Hola Bea, hola Nacho, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes aquí. Salud. Epa, Coca-Cola nomás, no se preocupen, compañeros. Epa, muy bien. Yo estoy aquí Salud. haciendo un homenaje a Jacqueline. A lo Jacqueline. A lo Muy Jacqueline. bien. Estamos. Muy bien. Bienvenido. Este es un programa que son conversaciones caseras porque cada uno estará en su casa. La idea es hacerlas bien frecuentes y con el Nacho vamos a estar haciendo entrevistas, que es más bien una conversación a distintas figuras públicas para hablar de todo, de lo humano, de la política también, y conocer más de muchas veces personas que ustedes conocen más en la contingencia, pero entrar en la contingencia, pero entrar también a otros aspectos de la vida que son interesantes para que uno conozca más y nos conozcamos más también. Esa es un poco la idea. El nombre del programa es una ocurrencia del Nacho. ¿Por qué, Nacho? Mira, lo conversamos junto a ti, junto al Pato de Diario Clever. Yo creo que es parte de las circunstancias que estamos viviendo en general todos, ¿no? Y ya no solo decimos todos los chilenos y las chilenas, ya todo el mundo. Se nos ha venido una situación crítica tras otra. Yo pensaba que hasta antes del estallido social estábamos todos muy preocupados en términos globales de la crisis ecológica del planeta, ¿no? Y parecía que íbamos a un despeñadero y de repente vino otra crisis local, contingente, social, chilena, y nos absorbió, cambió la agenda política, cambió la emoción, el estado de todo, y de pronto vino esta pandemia, y la verdad es que ha sido tremendamente desconcertante una y otra vez, ¿no? Y esta frase de no lo vimos venir, que en algún minuto todos se la imputábamos al gobierno a propósito del estallido social o a una cierta clase social, la verdad es que estamos en una circunstancia que difícilmente cualquier ser humano podía prever, y nada, era un ejercicio de autorreconocimiento, ¿no? De que estamos viviendo una situación tan excepcional. Oye, quiero partir por preguntarles algo a propósito de la frase. Yo quiero sumar otra. Hay un publicista que se llama Cristian Leporati que puso una foto de un cine en Estados Unidos, como partiendo, bueno, cuando empezaron ya los distintos gobiernos a tomar medidas un poco más duras, de repente impensadas, a propósito de la pandemia, de cerrar cines, restaurantes, negocios, grandes centros comerciales, en fin. Y en Estados Unidos, cuando dieron la orden por ciudades y por estados, porque es un país federal, de cerrar los cines, un cine puso un aviso grande en donde ponen la cartelera, que a mí me hizo mucho sentido, y dijo, este cine va a estar cerrado hasta que la vida deje de ser una película. Como haciendo alusión a que las películas están acá adentro, no están acá afuera, ¿no? Y cuando las películas vuelven a estar acá adentro, nos volvemos a ver, no cuando estén acá afuera. Así como que la vida se había vuelto un poquito una película. Y a mí me hizo harto sentido. Yo quería preguntarle a usted, quiero partir por el Vlado, porque no ha hablado mucho, hemos hablado más nosotros. Vlado, ¿tú has sentido en algún momento que tu vida ha sido una película? ¿O cuánto tu vida tú has sentido que estás viviendo una película en algún momento? ¿Pero tú lo decís con respecto a este momento o en general? En general. O sea, porque yo creo que en este momento todos hemos sentido un poquito una película, pero ¿antes te ha pasado? O sea, yo he sentido en varios momentos, no sé si como una película, pero he sentido como un vértigo, ¿no? Que es un vértigo ¿Cuándo? parecido al que he vivido ahora, ¿no? ¿Sí? Un vértigo como decir, chucha, cierto estado de perplejidad, ¿no? Como
como esta weá que me está pasando es increíble, y estoy como, en algunos casos, disfrutando mucho el momento, y en otros casos no disfrutándolo. Este es un caso bien raro a propósito de la pandemia, pero sí, he tenido en varios momentos de mi vida una cierta sensación de vértigo, como de que lo que está pasando acá estoy seguro que me va a marcar para el futuro. O sea, esto me está determinando, a mí y a mucha gente más, pero sí, he tenido esa sensación en la guata, definitivamente. No sé si como una Ya, pero película, no, nunca lo he cuéntame. visto así, pero... ¿Mm? Pero, ¿y cuándo? A ver, creo que cuando nació mi hijo sentí ese vértigo en la guata. Mm. Eh, Otro momento es, bueno, todo aquello, y tú ya lo sabéis muy bien, que hemos vivido una elección, el día de la elección es un vértigo en sí mismo en la guata. Eh, Me acuerdo sobre todo en la primera elección que rompimos el binominal, sentí ese vértigo, como aquí está pasando algo, eh, como explosivo, ¿no? Como que me va a marcar. En fin, también lo sentí cuando me casé. Eh, en fin, esos son los que recuerdo ahora, por lo menos. ¿Ah? Sí. Oye, Vlado, y ese vértigo tiene que ver como con una incertidumbre, ¿no? Como con una expectativa de algo que va a cambiar aparentemente de forma radical. Yo me acuerdo muy bien ese momento que se rompió el binominal, creo que fue un momento súper Mm, emotivo, ¿no? Y la sensación de que se podía inaugurar otro periodo, otro momento mm, político y por lo tanto social en Chile, que se fue interrumpiendo, digamos, y fue sometiéndose a una serie de cuestiones coyunturales que probablemente nadie imaginó y que ha hecho que mm, ese camino sea más complejo. Y ahí yo quería mm, preguntarte algo, un poco, mm. eh, porque tú eres de Arica, tú eres nacido y criado allá en Sí, Arica, ¿no? sí, absolutamente. Ariqueño, 100%. Y tu recorrido político partió allá, siempre estuvo vinculado a la cuestión más regional. ¿Cómo saltaste a la política nacional, digamos, desde el extremo norte del país? Sí. Bueno, yo fui dirigente estudiantil en Arica, secundario. Después me fui, puta, como pasa mucho en regiones que alguien elige una carrera, pero esa carrera no está en la ciudad. Me pasó a mí, yo estudié ciencia política, no estaba, entonces tuve que necesariamente irme a los 17 años, recién salido cuarto medio, irme para Santiago, a la universidad a estudiar, lo cual fue una experiencia además bien alucinante, ¿no? Como un joven puta de provincia llega a Santiago solo, me acuerdo, vivía con un compañero también del colegio, ambos nos ¿Dónde vinimos a estudiaste? estudiar arquitectura. ¿Mm? ¿Dónde estudiaste? En la central. Ya. Y me acuerdo que arrendamos un departamento atrás de la central, y vivíamos ahí. El primer año, sobre todo de universidad, un año bastante solitario, porque uno puta, está aprendiendo a conocer a los compañeros, no conocer las calles, es puta, toda una experiencia, ¿no? Eh, pero bueno, ¿qué tiene que ver eso con la pregunta? No mucho, pero, pero es parte del No, pero recorrido. está bueno, porque yo creo que es parte de ese recorrido, ¿no? Porque Oye, pero, como pero que uno, espérate, es que a propósito de la pregunta, le he hecho solo un paréntesis. Y una persona que no es de Santiago deja en algún momento de ser de regiones viviendo en Santiago. Es una No lo digo súper porque yo buena, tampoco soy de Santiago, pero te pregunto. sí. sí, es una súper buena pregunta, y yo en general, si bien, a ver, nunca me dejé, o sea, además quiero decir que en el caso de los ariqueños no somos cualquier tipo de personas de regiones, porque además hay un Ah, sentimiento estoy haciendo especial, ¿no? diferencia. Como, Estoy haciendo claro, diferencia. hay que hacer una Digo, diferencia con la soy gente de mariqueño, Conce, cariño, con respeto. claro. No, Tenemos porque una hay una... cantidad de repúblicas independientes regionales en Puta, Chile tremenda, ¿Qué increíble, ¿no? weón, pasó? increíble. Y sí, hay una sensación de yo cada vez que vuelvo a Arica, cada vez que viajo a Arica, me tengo que viajar toda la semana, el congreso, para allá, para acá, siento que estoy realmente en mi casa, o sea, me siento en mi hogar. Es Mm. como, es bien loco esa sensación. Muchas veces que he llevado gente de afuera a la ciudad, no puedo explicarles lo que yo siento cuando aterrizamos, ¿cachai? Como que es mi Mm. casa al final. Ese es mi verdadero hogar, está allá. Eh, y no creo que ese sentimiento, ojalá no se me vaya nunca. Ojalá no se me vaya nunca. Siempre me siento un poco prestado en otros lados.
y en cambio cuando estoy ahí, como que las calles, tengo recuerdos de chico, como que siempre he vivido ahí al final, aunque gran parte de mi vida me ha tocado hacerlo en otros lados, pero esa sensación la tengo siempre que camino por Arica. ¿Mm? Oye, Blau, y ya que estamos hablando de Arica, eh, ¿cómo está la situación allá? Nosotros vivimos en un país, ¿para qué vamos a decirlo, centralista, ¿no? A mí me pasa mucho que me toca viajar dando clases y seminarios por Chile y cada vez que llego a alguna región, siento que uno está tan desconectado en Santiago y que cuesta tanto, aunque uno quiera, ver realmente lo que pasa en las regiones. Y a mí me pasa que llego y me conecto con comunidades artísticas en general y gente del mundo del teatro y lo primero que digo es pedir perdón por no realmente saber lo que pasa en las regiones. Uno no... Hay un modo de hacer las cosas, hay una cultura que es muy propia. ¿Cómo está viviendo Arica esta situación en particular, ahí en el extremo, con el norte, con la frontera, con todo este, no sé, hibridez, mestizaje de naciones que Sí. ocurre en ese territorio? Sí, parto por esto último, Nacho. La verdad es que Arica es una mezcla, ¿no? Nosotros nos sentimos muy chilenos, pero también con una influencia peruana, boliviana. Es una ciudad multicultural, probablemente de las pocas en Chile, ¿no? Y que si uno mira geográficamente está en el corazón de América. Entonces se produce ahí una cierta, una mezcla, una conexión con el resto de los países que es súper natural. O sea, yo en mi colegio teníamos compañeros de Perú, de Bolivia. O sea, hay una vivencia muy distinta como se puede ver desde las capitales, ¿no? Y por lo tanto, cuando hay como, comillas, conflictos, las ciudades siguen funcionando igual. Nosotros tenemos con Tacna hasta 40 minutos de Arica. La gente va a almorzar para allá, va al dentista, va al médico. O sea, hay una conexión muy especial. Y en general, la convivencia es muy respetuosa, muy pacífica entre todos los pueblos. ¿Ah? Y eso significa, eso influye en la comida, influye en la música, influye en todo, en la estética. Y bueno, y en este caso el coronavirus iba a ser bien, bien complejo porque obviamente somos una ciudad bien abierta y por lo tanto expuesto a que, como hay mucho tránsito, somos una ciudad de paso en hartas dimensiones, era muy difícil de pensar de que esto iba a ser frenado en el caso de Arica. Inicialmente las cifras eran bastante buenas, era una de las ciudades que tenían menos contagiados, pero hoy día ya la cosa estalló. En un par de semanas ya estamos en el top 5 de regiones con más contagiados, lamentablemente. Y creo que la situación va a ponerse muy complicada. Además porque, hay que decirlo, no toda la gente tomó conciencia y había harta gente en la calle, a pesar de que se insistía, harta gente en la calle. Oye, a propósito de lo que mencionas, nos llega saludo de Marco de Julio, manda salud desde Victoria, en la región de la Araucanía. Y a propósito que estábamos hablando de lo que pasa en regiones y de lo que pasa en la región de la Araucanía, lo decía, hablado de cómo se dispara la situación en la Araucanía. Bueno, y él dice, está la joda, lo dice así tal cual, está la joda en la región por el COVID, y efectivamente, en la Araucanía, y que Está muy era un complicado. tema en algún momento, cómo se disparó la cifra de la Araucanía, y yo tenía como toda esa curiosidad periodística de cuál era la trazabilidad, qué es lo que pasa. Pasa en ciertas zonas que de repente se dispara. Se disparan los casos y esto del aprendizaje constante a propósito de lo que pasa con este virus. Estaba pensando, y a propósito de la conversación, de que nos pilla haciendo estas conversaciones desde las casas, ¿no? Estas conversaciones caseras que les dijimos, del otro Chile, y haciendo este ejercicio de qué estábamos haciendo en abril del 2019, cómo haber pensado quizás estar así en este abril del 2020, y quizás cómo estaremos en abril del 2021. ¿Han hecho ese ejercicio? Yo les Sí, paso la pelota, me encanta hacer preguntas. Es súper cómodo esto. yo creo que una de las cuestiones apasionantes de este momento es un poco leer y hacer política ficción respecto al post-pandemia, ¿no? Porque nosotros teníamos una realidad nacional que está un poco en stand-by, que era todo el proceso de efervescencia y de demanda social que tiene un derrotero, pero además ahora entra un factor global, económico, que va a cambiar mucho el panorama. Yo creo que para mí uno de
pasatiempo atractivo de este periodo ha sido leer precisamente como a autores, ¿no? Gente desde Agamben hasta, qué sé yo, ha habido todas unas discusiones públicas entre Zizek, Harari, Agamben, Chulhan, un poco respecto a qué es lo que viene, ¿no? Si es que lo que se va a potenciar es la idea de los estados de bienestar y la necesidad de tener sistemas de seguridad social, si es que va a primar o no el sentimiento nacionalista por sobre el sentimiento de cooperación global, o si lo que va a ocurrir es más bien una radicalización de este capitalismo tardío, neoliberalismo, en donde hemos privatizado todas las esferas de la vida social. Yo creo que es una discusión súper interesante, y menciono a estos autores porque ni ellos mismos se ponen de acuerdo, ¿no? en qué es lo que va a pasar. Y ellos sí que son inteligentes. y la verdad es que cuesta mucho prever qué es lo que va a suceder, porque lo que yo sí creo que podemos estar todos más o menos de acuerdo es que este va a ser un golpe tremendo como a la trayectoria que venía trayendo el mundo. O sea, aquí va a haber cuestiones que van a cambiar de manera bastante drástica. Vlado, solo para agregar un poquito de pimienta a todo esto, a mí me ha pasado que, no sé si es por, no sé, efecto de las cuarentenas o de lo que está pasando, me ha costado mucho sentarme a leer, como que me cuesta concentrarme. Yo generalmente no tengo problemas de concentración. Como anécdota, siempre cuento que de tanto tiempo trabajando en la radio, tengo como en mi cabeza uno de estos como sistemas de audio. Entonces yo soy súper buena conscientemente como para eliminar pistas de audio cuando me molestan, ¿cachai? Yo en una conversación soy súper, de verdad, no me doy ni cuenta, pero en la cabeza yo puedo eliminar una conversación y fijarme en otra. O eliminar una canción que me molesta para fijarme en una sola conversación, como que saco las pistas de audio en mi cabeza. Y entonces me concentro muy fácil para leer, para ver una película, para ver de lejos algo, si está todo el mundo hablando, no tengo problema, pero por primera vez me pasa que me cuesta mucho concentrarme en algo. Estoy como todo el rato como dando, o sea, como que me cuesta aterrizar. Entonces me ha costado mucho leer, a no ser que sea algo corto. Entonces sentarme a leer los libros que uno tiene pendientes, sentarme a leer un libro, me ha costado mucho. Entonces me he quedado más con conversaciones. Y el otro día conversé con la Cote Cumplido, con la historiadora. Y ella hizo unas recomendaciones del libro, y hay uno que es de un historiador norteamericano, hace clases en universidades norteamericanas, que se llama El Gran Nivelador. Y era súper interesante porque hablaba de 5 grandes factores que él analizaba a través de la historia que han permitido a las sociedades alcanzar niveles más igualitarios. Y son como grandes desastres, por llamarlos de alguna manera siempre. Grandes guerras, las guerras mundiales, grandes revoluciones, si lo queremos llamar así, en el sentido de que hay pérdidas de vidas, que son momentos muy, muy convulsionados. Grandes pandemias también, a propósito de lo que está pasando ahora y lo que ponía como en la conversación Nacho. Así que agarro la misma pregunta y se la tiro al lado ahora. Y no como con la bola de cristal, ¿eh? Porque yo creo que nadie puede hacerlo, porque lo decía bien el Nacho. O sea, hay muchos pensadores hoy día que tienen incluso visiones súper contrapuestas de lo que puede venir. Pero ¿cómo te imaginas tú el 2021? Bueno, me cuesta imaginarlo, sinceramente, pero sí me hago la pregunta que es como, es imposible que sigamos igual, o sea, algo tiene que pasar. No creo sinceramente que vaya a significar como el nacimiento del hombre nuevo. Creo que esos son procesos muchísimo más largos, ¿no? Pero sí soy optimista en que no podemos seguir igual después de esto. O sea, creo que la primera cosa que a mí me está pasando, y me imagino que a otros también, es que puta, nos estamos dando cuenta de que China, Nueva York, Estados Unidos, Italia, Chile, al final de cuentas tenemos una fragilidad ante la vida que no, ni siquiera el país más rico, ni siquiera el mejor sistema de salud, ni siquiera nada. O sea, hay una fragilidad frente a la vida. El otro día moría un banquero y una hija publicaba algo así como ni la plata, ni toda la plata del mundo lo pudo salvar. O sea, creo que tenemos que pegarnos la cachada y creo que nos está pasando porque además, al menos a mí, el hecho de estar en la casa como que me vuelvo muy como introspectivo, me meto, ¿no?, en una conversación conmigo mismo más profunda, y creo que a mucha gente le debe estar pasando lo mismo,
Y por lo tanto creo que lo que viene, no sé si el 2021 exactamente, pero va a venir una reivindicación de lo público, no tengo ninguna duda de eso. Va a venir una reivindicación de que nos necesitamos, de conciencia de interconexión, que no, esa conciencia no la habitamos tan claramente, ¿no? Hay gente que puede vivir independiente del otro y le da lo mismo al mundo. Esa sensación ojalá vaya quedando un poco atrás, ¿no? Oye, Vlado, ¿y tú crees Eso que creo. tú crees que está en peligro el proceso plebiscitario, toda la sobrecargada agenda electoral? ¿Tú crees que hay peligro? No, no digo de aplazamiento, porque efectivamente todos sabemos que si se requiere un mes más, bueno, va a haber que buscar una manera de aplazarlo un mes más por cuestiones relacionadas con la epidemia, pero en términos políticos, ¿tú crees que hay margen como para que esto se caiga apelando a la urgencia de, qué sé yo, de la reconstrucción del país en términos económicos, qué sé yo? No, hoy no lo veo, Nacho, pero todo puede cambiar. La verdad es que creo que no, porque además creo que este es el primer proceso realmente democrático en la historia de Chile. Hubo una experiencia después de la independencia con una constitución que fue muy democrática, que se hizo a través de Asamblea Constituyente, pero que duró muy poco y fue un experimento más bien frustrado. Pero de ahí en adelante nunca hemos tenido procesos constituyentes realmente donde uno pueda decir la soberanía popular se expresó, fue la que fijó las reglas del juego, un nuevo pacto de convivencia. Eso no ha estado, siempre ha sido más bien una imposición elitista, ¿no? Y oligárquica en muchos casos. Por lo tanto, no creo que esté el espacio como para que en la única experiencia realmente democrática que tenemos para hacer una constitución con un nuevo pacto social, esa oportunidad histórica vaya a echarse por la borda. No lo creo. Ahora, obviamente tenemos que ver cuán aguda va a ser la crisis económica que va a venir, va a salir después de esto, ¿no? Pero hoy día al menos no me lo imagino en el horizonte, Nacho. Ya. Oye, Bea, aprovecho, tengo una pregunta para ti también, y para el Vlado, a No, propósito de esto eso mismo. no se puede, Nacho. Ah, preguntas dobles no están... Oye, ¿y cuál es el rol que ustedes piensan que debiera cumplir el Frente Amplio en esto? Porque eh, el Frente Amplio, del cual yo me siento parte, por cierto, tenía un proyecto original que obviamente se ha ido adaptando y ha ido dialogando con los momentos del país, ¿no? Y con las crisis que ha ido viviendo el país. Y, y aquí yo hago una autocrítica como sector. Yo creo que hoy probablemente más que nunca, después del estallido social y después de esta pandemia, ha quedado, y tú lo decías, Iblao, muy claramente, ¿no? Como relevado el rol de lo público, ¿no? El rol de lo común, el rol de lo colectivo, y por tanto el rol del Estado, ¿cierto? El rol y la importancia de los derechos sociales. eh, y ese, la verdad es que es un ideario que el Frente Amplio viene levantando hace mucho tiempo, el ideario que de alguna manera hizo que el Frente Amplio entrara y irrumpiera en la política. Pero por alguna razón, o por varias razones, el Frente Amplio no ha logrado capitalizar del todo eso. Es decir, no ha logrado instalarse definitivamente como el sector que puede representar y que puede ofrecer realmente una opción de gobernabilidad liderando estos valores, ¿no? Y ahí yo hago una autocrítica como sector. Ahora creo que es algo tremendamente complejo y probablemente era muy difícil lograrlo porque esta crisis, entre otras cosas, ha desbordado la institución, ¿no? Y el Frente Amplio está ya en la institución y forma parte del sistema político. Sin embargo, pienso que vuelve a haber, de alguna manera, una necesidad de que alguien llene ese espacio, ¿no? Vuelve a haber la necesidad de que un sector ofrezca un proyecto alternativo a lo que en algún minuto generó las condiciones para el desborde social y que hoy con la pandemia también queda en evidencia. ¿Cuál es el rol que nosotros podemos cumplir ahí? ¿Tenemos la capacidad de liderar, de empujar ese proceso? ¿Cómo lo veis tú desde adentro del Parlamento, Blau, y tú, Bea, como lideresa de este sector? Yo creo que todos nos hacemos una pregunta más o menos similar, ¿eh? No tanto cómo se lidera, sino más bien
cuáles son las claves hoy día para asumir o para tomar esos liderazgos. Porque yo también me pregunto harto si, sobre todo con lo que pasa institucionalmente, ¿cuál es el rol que le toca a los partidos políticos? ¿O cuál es el rol como en esta reconstrucción de la institucionalidad? ¿Cachai? Y a mí me hace mucho sentido lo que dices tú, Nacho, y cómo lo llamas lo público. Porque lo público hoy día se construye con patas distintas a lo público que estamos acostumbrados, donde está como el Estado, donde siempre hemos visto este paradigma Estado-privado, ¿no? Y que no nos hace tanto sentido, porque está el Estado por un lado, pero está todo este territorio grande de la ciudadanía que está más organizada y que tiene que entrar de alguna manera también a ser parte de las decisiones. Entonces creo que viene un momento que a mí me gustaría, por lo menos, de reconfiguración, y para mí hay una pregunta pendiente, que es como, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Qué significa eso para los partidos políticos? ¿Qué significa a la hora de tomar liderazgo? Y creo que esa es parte de la conversación. Entonces, y creo que eso es parte de lo que deberíamos conversar a propósito de lo que está pasando y como en la proyección. Creo que ese es el desafío que se nos instala después del 18 de octubre, que se instala después de que tenemos pandemias como esta. Y sobre todo con los niveles de credibilidad, eso no se construye desde un sector para abajo, se construye en conjunto. Entonces, creo para mí que ese es el desafío. ¿De qué manera tú construyes hoy día organizaciones políticas? ¿Qué son hoy día las organizaciones políticas que le hagan sentido a alguien? No solo para participar, sino también para confiar de que allí se puedan tomar decisiones que impacten en tu vida, por ejemplo, o que ayuden a construir algo en lo que tú creas. Creo que para mí ese es parte del desafío grande de hoy día. Es qué significa una organización, una institución en la que tú confías o en la que tú creas, o a la que tú quieras, porque yo creo que también tiene que ver con eso, tiene que ver con afectos. Yo hoy día pensaba en todos los momentos duros que vienen a propósito del plebiscito. Y yo también me pregunto, va a haber un plebiscito, pero también va a haber un país que se va a estar armando después de la pandemia. Entonces van a haber muchas preocupaciones que van a tener que ver con, sí, cómo se va a armar este nuevo Chile que queremos, que esa es la conversación para un plebiscito, para una nueva constitución, pero también mucha gente, yo creo, preocupada de lo que le va a pasar en su vida, de si va a tener pega o no va a tener pega, si va a tener para pagar el dividendo, si va a tener para pagar el arriendo, si va a tener para llegar a fin de mes, realmente. Entonces, en ese trazado, en ese camino, nosotros deberíamos estar muy preocupados de esos dolores y muy entendiendo que eso va a pasar. Y hacer esa lectura de que eso va a pasar. Y estar ahí para esas personas y como entendiendo o buscando esa respuesta. Entonces, y eso es lo que yo creo que hoy día nos falta. Que creo que podemos hacer un trabajo súper ordenado, podemos estar como muy, desde la institucionalidad que existe, haciendo como el mejor trabajo posible. Pero si la institucionalidad es la que hoy día no hace ningún sentido para afuera, estamos errando la pega porque lo que hay que hacer es crear algo que sí haga sentido para afuera. Que tú sientas que tiene un sentido para ti. Entonces creo que ahí hay algo en lo que tenemos que construir. Eso yo creo que es el gran desafío. Está buena. Oye, yo agregaría simplemente que... Perdón, me lo hablé todo. No, está buena. buenísimo. Buena, está buenísimo. No, yo creo que hay un grupo de gente que le tiene cariño al Frente Amplio. No estoy hablando del público más que se siente miembro, que se siente parte, pero la gente que muere más de fuera, el Frente Amplio, nos exige madurez, ¿no es cierto? Y creo que eso está bien que lo hagan, ¿no? Y está bien que nos exijan. Y también creo, Nacho y Bea, que nosotros tenemos que vivir en la serenidad de que aquí estamos, ¿cachai? O sea, aquí estamos, entramos en política para poder transformar las cosas. Eso siempre es una lucha, una pelea difícil de lograr. Nunca podemos decir estamos satisfechos, por el contrario, creo que este es un momento de insatisfacción general. Pero sin embargo, ¿por qué digo aquí estamos? Porque esto es lo que somos, esto es lo que representamos, no tenemos todas las respuestas, probablemente cometemos muchos errores,
Y creo que hay que hablarle con sinceridad a esa gente que está mirando y que tiene fe en el Frente Amplio o cierta esperanza del Frente Amplio, pero también muchas exigencias, ¿no? Y yo digo, tomamos nota, escuchamos, pero también hay que ser súper sincero en decir, este es un momento de transformación puta planetaria, no solo en Chile y no solo en el Frente Amplio, y por lo tanto nuestra organización no va a tener todas las respuestas, pero desde la sinceridad, puta, aquí estamos intentando empujar el carro, ¿no? Y bueno, ya veremos, creo que todavía es reciente además para saber si como tú dijiste, si es que cómo se va a evaluar finalmente el Frente Amplio. Creo que digamos, las fotos muy cercanas también pueden ir cambiando. Yo diría, yo no tengo mucha pretensión de que el Frente Amplio se las vaya a saber todas. Creo que hay que escuchar con humildad a aquellos que nos piden madurar y creo que efectivamente estamos en un proceso de maduración. Y creo que el mejor tiempo del Frente Amplio está por venir todavía. O sea, eso no tengo ninguna duda. Es un Oye, optimista, el lado, me gusta. sí, Yo soy un Oye, pero optimista, la verdad es que sí, la verdad es que sí. no, y además que no ser optimista en estas circunstancias, la verdad es que en cuarentena además lo único que queda es el optimismo, porque no, pero ¿sabéis qué, Nacho? A mí me pasa que hay días que, no, yo no sé, a mí me pasa que hay días que como que detesto el que se me llene la red de arengas y como todo luminoso, y yo no estoy en esa onda así como tan luminosa, así todo el día luminoso, no. No me vengan con arengas todos los días. Arengas positivistas, no todos los días. O sea, le cargó lo que dije la vea. Es que ¿sabéis lo que pasa? Que el otro día hablábamos también en Instagram con la Jani Dueña, y nos reíamos mucho de eso que sea como de una cosa así como medio de deber ser, de estar bien, que se toma en las redes sociales de repente, que no sé, que dan ganas como de cachetearlo, y me reía mucho de algo que posteó ella, creo que ayer, y le di mucho corazoncito porque me pareció que era interesante que alguien lo pusiera y lo relevara también. Puso una foto o algo así y dijo, era algo así como, hice una tortilla de papas y me quedó como el hoyo. Lo Creo que es publico. importante decirlo también porque uno intenta y de repente las cosas quedan mal nomás. Y chao, o sea, como filo, intentaré otra vez y punto. hay que aprender a fracasar, dices tú. ¿No? O sea, Sí, como que me pareció, como que me dio gusto que lo dijera, porque es verdad, ¿cachai? No todo está bien siempre, ¿cachai? ¿O no? igual esa es una buena reflexión, Bea, porque yo creo que también trasciende la experiencia personal. Digo, una de las cuestiones interesantes que creo que se ha instalado como conversación es un poco cuál es el rol de la ciencia, ¿no? Pareciera que la ciencia está en un umbral de desarrollo en el que cuestiones tan arcaicas como una pandemia, ¿no? Tan propia de otros siglos, no iba a ser capaz de desestructurar este mundo. Y la verdad es que es un ejercicio de humildad también para la modernidad, digamos, el que un virus, y hay que decirlo, un virus frágil además, porque este no es un virus particularmente agresivo, es un virus que se muere con jabón. Si el problema es que tiene alto contagio, y como tiene altos niveles de contagio, colapsa los sistemas sanitarios, y de ahí viene la debacle, ¿no? Pero lo cierto es que un virus que no es particularmente agresivo nos tiene en las cuerdas a la humanidad completa, y esa es una lección de humildad y una lección de fracaso, y yo creo que también la vinculación con la muerte, ¿no? Mi mujer, mi esposa es médico, y hablamos mucho de esto. Ella trabajó en urgencia y está trabajando ahora, de cómo de alguna manera el sistema sanitario ha ido como generando una estructura, sobre todo como con toda la cuestión farmacológica, en que la muerte ha ido quedando como una cuestión cada vez más lejana o cada vez menos aceptada, ¿no? Y hoy día toca enfrentarse directamente a la muerte y decir, oye, chuta, somos efectivamente vulnerables, nos puede matar un virus, nos puede tocar tener que como sociedad discriminar a quienes se les puede tratar o intentar salvar y a quienes definitivamente no, y eso yo creo que remueve cimientos muy potentes, ¿no? Nos conecta como con una vulnerabilidad que a veces tenemos un poco escondida, un poco negada en este ritmo frenético, en este paradigma del crecimiento mundial, de que no hay que detenerse. Yo pensaba a propósito de eso mucho, que
y esto puede ser una mirada súper positiva, dentro de una mirada negativa, digamos, que de alguna manera la humanidad, nosotros íbamos a una debacle ecológica, o sea, íbamos al despeñadero directamente. Y todos los cálculos y las proyecciones que decían que de aquí a 20, 30 o 50 años las condiciones de habitabilidad del planeta iban a volverse cada vez más complejas, y todavía estamos en eso. Y si uno se hubiera preguntado antes, ¿qué podía detener al mundo completo, el sistema productivo entero del mundo, para poder ver cómo es el planeta sin estos niveles de producción, sin estos niveles de desplazamiento, etcétera, etcétera? ¿Qué podía hacerlo? La verdad es que uno ni lo hubiera imaginado. Y lo logró un virus. Un virus detuvo al planeta y nos obliga a ver el efecto que tiene la actividad humana sobre el planeta. Y yo creo que ahí hay una oportunidad. Creo que es una chance que se ganó la humanidad de ver, ya no es la política ficción, oye, ¿qué pasa si eliminamos un 20%, un 30% de las emisiones? No, el planeta productivamente está prácticamente detenido, vemos el efecto, y cuando retomemos la locura y echemos a andar los motores a toda máquina para poder recuperar el crecimiento económico, ya tenemos una experiencia de cómo es detener el planeta, el sistema de producción, y creo que eso va a ser un gran aprendizaje para cuando realmente en 10 o 20 años más ya no sea política ficción el que viene la crisis planetaria ecológica, sino que empecemos realmente a vivir en el día a día los efectos de aquello. No sé qué piensan ustedes, o si logran darle una mirada positiva, digamos, o como un aprendizaje eso. Sí, yo coincido con varias de las cosas que dijiste. Me parece que esto que es curioso, no sé, a mí todo lo que ha pasado como que me trae mucho de vuelta siempre los terremotos, que creo que en Chile, como vivimos con estos terremotos como cada 10 años, después del terremoto del 2010 me acuerdo que, no sé, yo en esa época trabajaba en medios de comunicación, entonces haciendo tantas miles de entrevistas, me acuerdo que alguna vez algún experto en terremotos nos decía, bueno, una persona que nace en Chile y vive siempre en Chile, en su biografía va a tener por lo menos 4 megaterremotos en el cuerpo. ¿Cachai? Yo me quedé como con esa cifra, o sea, nosotros, básicamente viviendo en Chile, vamos por lo menos a tener 4 megaterremotos en el cuerpo. Yo ya tengo 2, soy más vieja que ustedes, tengo 2, el del 85 y el del 2010. Me faltan 2 más, digamos. Pero ese es más o menos el promedio. Entonces, y los megaterremotos me refiero así como de estos grados, como hay en Chile, ¿no? Súper terremotos. Y los terremotos o sea, siempre nos devuelven un poco al origen, a esas cosas que no controlamos. Pese a que a todos los adelantos tecnológicos y científicos, como que todo te recuerda a que no todo lo controlamos. Por ejemplo, los terremotos todavía nadie te puede decir, mira, como en 6 meses más, 8 horas y 20 segundos en un terremoto, no, todavía no se puede hacer. Y con esto pasó lo mismo, o sea, pese a todos los adelantos tecnológicos, a todo lo que sabemos hoy día, viene un virus y no podemos hacer nada nomás, estamos todos encerrados en las casas, como volvemos a lo primario, ¿cachai? Y me parece que ahí hay como hartas lecciones que sacar, como que te devuelven al origen, ¿cachai? Como diciendo, a ver, espérense un poquito, ustedes no controlan todo, ojo con eso, ¿cachai? Volvamos a las preguntas iniciales. Y eso me parece que es súper interesante. Volver, yo siempre que tengo como problemas en mi vida, como que trato de hacer ese ejercicio como de volver al origen, digo yo, que es como volver a la pregunta inicial. ¿Por qué estoy acá? ¿Para qué vine? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué? ¿Cómo volver al origen? Y me parece que ahí hay un sentido bien interesante a propósito de las preguntas que se hacían. No es que tengan la respuesta, pero me parece siempre que es bueno, y esto debe ser como de mi formación de periodista, como llegar a las preguntas que uno se hace. Sí, yo creo que en la medida también que la conversación de la muerte se fue como alejando, ¿no? En el sentido de que la muerte parecía algo incluso controlable, y algunos llegaron a afirmar que la muerte es una enfermedad, ¿no? Como algo curable. Que dicho sea de paso, nada de esos adelantos científicos se han frenado, de hecho siguen en esa conversación y probablemente van a seguir después de esta pandemia. Y claro, en la medida que la conversación sobre la muerte se nos aleja, también se nos aleja la pregunta por el sentido, o sea, es cosa de vivir cualquier experiencia más cercano al riesgo y uno al tiro se hace la pregunta de, chucha, ¿qué es lo fundamental acá? ¿Qué es lo que importa y qué es lo que no importa? Si uno lleva esa conversación a la humanidad en su conjunto,
puta, creo que es la pregunta, el remesón como a propósito del cambio climático, ¿no? Ya la comunidad científica publicaba y publicaba cifras, puta, una más alarmante que otra, no sé, 200 especies se extinguen al día, y sí, había conciencia, pero no generaba el remesón que eso significa, ¿no? Entonces creo que la pregunta sobre la muerte no podemos alejarla. En la medida que la alejamos y que ofrecemos una cierta certidumbre eh, y olvidamos el origen, como decía la Bea, creo que ahí vienen los problemas. Son preguntas que hay que abrazar para siempre, yo diría. Ahora en el colegio a nadie le enseñan, ¿no?, a abrazar esas preguntas, al revés, como que todo el mundo las rehuye, ¿no? Sí. Oye, antes de entrar a otro tema, saludos que llegan a la Trinidad Larraechea, manda saludos y dice: uno de los grandes cambios creo que es aprender a estar solo, a escucharse a sí mismo, a conocerse. Claudio Alberto Pueller Barría dice un saludo desde Ñuñoa. Un Luis gran Arellano amigo, dice Claudio. saludos a todos. Un abrazo. Dice saludos a todos y que tengan un gran fin de semana. Indaki Sali, hay que reinventarse, reaprender o recordarse. Zapairam dice súper bien. Bueno, y ahí hay saludos que llegan, le mandamos saludos. ¿Ah? A propósito, estamos en directo y va a quedar ahí en el Facebook de Clever. Vlado, casi al inicio del programa, el Nacho te preguntaba por qué entraste a la política y tú empezaste a contar un poco de que fuiste dirigente estudiantil cuando estabas en Arica, Sí. cuando estabas como dirigente secundario. Pero tú tuviste una educación bien particular en colegio, un poco de estos colegios que se llaman alternativos. Uh-huh. ¿Cómo alternativo? ¿Cómo así? Sí, bueno, un colegio que me marcó y que le tengo un agradecimiento infinito y para siempre, porque este es un colegio que surge de un grupo de padres que tenían la preocupación de nuestros niños van a entrar al primero básico y miramos cuáles son las alternativas y la verdad es que todas nos parecen más parecido a un regimiento que a una comunidad, ¿no?, educativa. Entonces deciden crear un colegio experimental, un colegio más bien pequeño originalmente, hoy ha crecido más, pero inicialmente era un colegio muy pequeño y muy familiar, de gente que se iba conociendo y que compartía mucho, pero que rompía con todos los esquemas. Nosotros no teníamos inspectores, o sea, nadie estaba sobre nosotros observando nuestras conductas para poder reprimirlas o poder castigar, bueno, y mandar a la dirección. Podíamos ir con la ropa de calle que quisiéramos. Yo escuchaba harto rock en esa época, iba con poleras de Sepultura al colegio, o sea, era un colegio Te que, imagino, te que, imagino. no, y tenía el ¿Y de pelo verdad largo, de es así hecho, o tenía no? una cola larga. Obvio. Eh, ¿Así? entonces, ¿cómo? Sí, Bueno, tenía podríamos una hacer cola muy larga. Y entonces era un colegio que te permitía como el ejercicio de las libertades muy plenamente, ¿cachai? Y también era un colegio en esa época, 90 y, no sé, inicio de los 90, yo no sé qué año entré, 93, 94, no tengo idea, pero era un colegio ecologista. En esa época no había muchas experiencias de eso, pero era un colegio marcadamente ecologista. En nuestra academia eran sobre, no sé, salvar a las ballenas. No teníamos ballena en Arica, pero era ese como el imaginario, ¿no? Que nos ponían. No sé, un colegio muy fraterno, realmente, muy fraterno. La relación con los profes era muy distinta. No era esta autoridad en el sentido eh, autoritario de la palabra, sino que eran más bien maestros, ¿cachai? Eran como mentores los profesores, y la relación era muy estrecha, se les llamaba por el nombre. Un colegio que me marcó como en mi marco para la vida, ¿cachai? No, era un colegio obviamente laico, no era religioso, pero era muy libre pensador en el sentido de que estudiábamos muchas religiones, teníamos como conversaciones muy abiertas sobre todo, ¿no?, sobre política, en fin. Eh, Puta, y comparando esa experiencia con otras, quizás, yo me siento un afortunado porque los otros colegios, de hecho mi hermano después se metió a otro colegio y realmente en un regimiento más parecido, bueno, a una, Mm. no sé, no sé, ¿no?, realmente como en otro paradigma, ¿no? Como desde la autoridad, desde aquí hay niños que tenemos que transformar en cajas, tenemos que educar porque ellos por sí mismos no saben lo que quieren y bueno, todo ese paradigma bien jodido de la educación tradicional, ¿no? Tú ¿Tú tenías un crees que hijo de chiquitito, ahí? Vlado, ¿no? Ah, Tú tenías un hijo chiquitito, ¿no?
Sí, de un año. Sí, Ya, ya. sí. ¿Y estáis tratando de guiarlo también como por una educación? Sí, tenemos ganas, ¿no? Con Maite tenemos muchas ganas de llevarlo para allá, ¿no? Me cuesta verlo en un colegio como muy tradicional, me cuesta Mm, mucho. Me cuesta ver además colegios en donde lo único que quieren es que compitan y se maten, se saquen los ojos entre ellos. Eh, no sé, estamos como o entre colegios que le enseñan dogmas o colegios que le enseñan solo a competir y hay algunos que hacen las dos cosas. Puta, no me gusta ningún, definitivamente no lo veo ahí. Eh, Creo que hay cosas mucho más fundamentales y preguntas más fundamentales que desde niños debiesen empezar a cultivar y a abrazar. Eh, en fin, pero no, realmente soy muy, muy crítico de la educación tradicional y cuando algunos escucho que dicen los colegios privilegiados del Grange, de no sé cuál, yo honestamente digo, esa weá no es privilegio. Yo por lo menos con la educación que recibí me siento mucho más privilegiado en el sentido de que eh, no sé, me enseñaron a mirar la vida de otra manera y espero que mucha gente más pueda hacer lo mismo. Ojalá mm, que eso sea un privilegio, no el ir a un colegio cuico de la élite. ¿Mm? mm. Oye, me quedo dando vuelta a lo que decía a propósito de esta educación donde los hacían mirar un mundo más abierto, donde respetan sus libertades individuales a propósito desde cuestiones tan, no sé, pues, importantes cuando tú vas creando tu personalidad desde niño o adolescente, de ir, por ejemplo, vestido con el pelo como tú quieras, hasta incluso estudiar todas las religiones, en fin, que hoy día tú eres fundador del Partido Liberal, ¿ya? Y hoy día hay varios partidos en Chile que tienen el apellido de ser liberales, ¿no? Entonces, ser un liberal en Chile? ¿Y por qué ustedes son el Sí, Partido Liberal? ¿Y cómo sí. entendemos eso? Porque el liberalismo hoy día es un tema hoy día de disputa. Ujú. eh, y además, y también, y me meto en otro tema, porque y esto en Chile es un tema bien complejo y para este fin de semana más todavía, que es como tú eres bien duro a la hora de el laicismo, de separar la religión del Estado. Ujú. Y bien duro, en un país que, pese a que desde la Constitución incluso está separado, es un país que siempre está en un límite medio extraño ahí. Hay una influencia muy grande. Hoy día ha perdido poder la Iglesia Católica, pero siempre tuvo una influencia muy grande en las decisiones que se tomaban por parte del Estado, siempre la Iglesia Católica. Entonces, primero esa es la pregunta. ¿Qué es el Partido Ujú. Liberal? ¿Qué es ser liberal hoy día? Ujú. Sí. Bueno, yo creo que hay varias respuestas, ¿no? Hay varios tipos de liberalismo, como también pueden haber varios tipos de socialista, ¿no? Eh, no hay un solo tipo, una sola familia de liberalismo. Ahora, obviamente la nuestra, que se distingue harto de lo que en Chile hemos conocido como liberalismo, es un liberalismo marcadamente igualitario, en el caso de nuestro partido, ¿no? Marcadamente igualitario como lo fue la Sociedad de la Igualdad de Francisco Bilbao, de Santiago Arcos, que es del siglo XIX en Chile, ¿no? Que era otro tipo de liberalismo, era un liberalismo muy progresista, estaban a la vanguardia, y que se enfrentaban directamente contra el status quo, ¿no? Entonces algunos me dicen irónicamente, ¿qué hacemos los liberales en el Frente Amplio? Y yo le digo, puta, vayan a estudiar un poco el siglo XIX en Chile. Escuchado por ahí. Claro, vayan a estudiar un poco el siglo XIX y se darán cuenta de que el liberalismo tiene sus orígenes también en una concepción de la igualdad, ¿no? Pero, obviamente hay otra rama del liberalismo que es más bien el neoliberalismo, hay varias entre medio, por supuesto, pero el neoliberalismo, sobre todo la chilena, es una reducción de la gran riqueza del liberalismo, es muy reduccionista, ¿no? Y al final empobrecedor de esta mirada de un ser humano más integral, solo lo reduce a un ser humano que lo que busca siempre es su interés personal y lo que siempre va a buscar es la competencia y es todas sus relaciones son de transacción y nada más que eso. Pero la verdad es que fuera del neoliberalismo hay una gran riqueza, una gran tradición de un liberalismo que es humanista, que es laico, que es reformista, eh, y que creo que al final es el que intentamos representar nosotros, ¿no? Y por eso que estar en una posición más de vanguardia tiene todo sentido. Yo no entiendo a los liberales que en Chile hoy día defienden el status quo. Se dicen liberales. Ni hablar de José Piñera y compañía, que fueron miembros de una dictadura, ministros de una dictadura, que no, honestamente, eso sí que es una contradicción en sí mismo. No se puede ser liberal y ser miembro de una dictadura.
Pero si uno mira un poquito más allá de Chile, la verdad es que vea el liberalismo mucho más colorido y mucho más rico. Si uno mira los países nórdicos, hay un liberalismo igualitario que ha logrado conseguir no el paraíso en la tierra, pero puta que se parece a una sociedad que nos gustaría vivir mucho más, ¿no es cierto? O los ejemplos como Holanda, que son países que combinan libertades, pero también con un piso mínimo de derechos sociales, que no niegan los derechos sociales, al revés, dicen los derechos sociales son necesarios para que la gente tenga un proyecto de vida libre, porque si alguien no tiene garantizado la salud, no tiene garantizado la educación, ¿cómo podríamos entonces asignarle a esa persona la responsabilidad de vivir libremente? No hay cómo. Entonces, la libertad y la igualdad son cosas muy preciadas que hay que cuidar y que hay que combinar. Eso, creo que en el siglo XX parte de las lecciones que hay que aprender es que el socialismo quiso sacrificar la libertad en favor de la igualdad y dijo, lo que necesitamos son eliminar las clases y por eso vamos a sacrificar la libertad. Y el neoliberalismo ha dicho todo lo contrario, una contestación a eso. Vamos a sacrificar la igualdad para garantizar una supuesta libertad. En la práctica creo que son dos modelos fracasados y que hay que explorar una cosa mucho más civilizatoria que combine ambos valores. Y un poco de eso somos, vea, un intento quizás incompleto, pero con esa inspiración al menos, ¿no? Sí. Yo comparto que el liberalismo es un concepto en disputa, ¿no? Porque efectivamente cuesta pensar, digamos, de que movimientos o políticos que estén dentro del sistema, digamos, político y que tengan algún nivel de representatividad, en su base no sean liberales, ¿ya? Entendido el liberalismo como la base de la libertad individual, ¿no? Es decir, como la capacidad de discernir, de la igualdad de dignidad de todas las personas. Yo creo que eso efectivamente está incluso en todas las visiones socialistas democráticas de la contemporaneidad. Yo concuerdo que el liberalismo es un concepto un poco secuestrado, ¿no? Como que se ha equiparado con como extrema libertad económica. Y yo creo que ahí hay un concepto en disputa, sin duda alguna. Ahora, Sí. me parece que siempre resulta provocador, ¿no? Resulta provocador que un concepto que se lo ha apropiado mucho la centro derecha, digamos, ¿no? Como la centro derecha que se declara liberal en lo que se han denominado los temas valóricos, ¿no? Como las libertades individuales, eh, lo tome como gran leitmotiv y como nombre un sector o un partido que tiene claramente una orientación progresista, igualitarista, y que además se vincula políticamente con un sector de centro izquierda y de izquierda, ¿no? De una izquierda, por cierto, democrática. Pero claro, es interesante y genera siempre, yo creo que es una, es una pregunta que te va a Sí, perseguir pero, permanentemente. pero Y es como siempre el pie forzado para hacer tu declaración de principios también. sí, y creo que está súper bien, Nacho, porque parte de cuando nosotros le pusimos Partido Liberal teníamos plena conciencia de que la primera imaginación colectiva iba a ser, este es un partido, no sé, los continuadores, los Chicago Boys, no sé qué se pueden imaginar, ¿no? Era evidente que esa podía ser la primera explicación, pero lo hicimos a propósito porque lo que queremos es reivindicar el liberalismo, por lo menos su versión igualitaria, ¿no? Y quizás lo hicimos a propósito también para provocar, porque en el mundo hay varias versiones, como dije, pero también hay liberalismos de izquierda, también hay liberalismos de centro izquierda, hay liberalismos de centro y hay liberalismos de centro derecha. Y cuando partimos, Nacho, igual esto era un emprendimiento improbable, o sea, dijimos vamos a intentar conectar, revivir una tradición que murió con Las Tarrias, con Balmaceda, quizás con los que transformaron los que hicieron la educación pública en Chile, los que hicieron el Estado laico en Chile, los que hicieron muchas reformas sociales y políticas, los que pelearon por asamblea constituyente y fracasaron muchas veces en Chile. Y vamos a chocarnos contra una pared probablemente de ignorancia, de que los Chicago Boys hicieron una influencia demasiado grande en Chile, entonces fueron como el discurso oficial y se apropiaron de ese concepto. Pero yo me siento súper contento con eso, Nacho, reivindicándolo, porque estoy seguro
que hace mucho más sentido que el liberalismo esté en una posición de vanguardia, en una posición progresista, y no logro entender, y voy a tener una disputa cada vez que sea necesario, con aquellos que digan solo porque defienden el matrimonio igualitario son liberales en la derecha. Y honestamente no, porque no basta con eso. No basta con eso. Yo veo aquí a Evópoli, por ejemplo. Evópoli no es más, según yo, que un partido neoconservador. No son el partido conservador como ultramontano de la derecha que hemos conocido históricamente en Chile, obvio que no, pero son un partido que les gusta el partido conservador inglés. O sea, ellos son de una tradición conservadora, pero más bien neoconservadora, porque adoptan ciertas causas del liberalismo histórico y dicen, bueno, ya en estas dimensiones vamos a dejar que la gente sea libre como el matrimonio igualitario, y bueno, llegan hasta ahí nomás aquí en Chile, ¿no? Porque en aborto han votado en contra, en fin. Pero no basta con defender esas causas para ser liberales, honestamente. Ellos no vienen de un tronco de la tradición liberal en Chile, ¿no? Honestamente no vienen de ahí. Entonces, más bien vienen de una tradición de la UDI, pero que defiende ciertos espacios de libertad individual como matrimonio igualitario. Puta, no es suficiente a mi juicio, pero bueno, cada uno elige los proyectos que quiere, pero eh, honestamente no me parecen muy sinceramente liberales la gente de Bópoli. Sin duda. Yo no, y particularmente Bópoli, hay que decirlo, digamos, que se parecen muchas más veces a la UDI que a propia Renovación Nacional, que a veces parece progresista al lado de Bópoli. Sí, así es. Oye, antes de Oye, irnos, vea, porque Nacho, estáis con cara de cierre. llevamos una hora, creo que es suficiente, es suficiente. Tengo un montón de saludos para decir, Sí, además, eso quería preguntas decir, que tienen que brevemente. dijéramos Tenía una algunos cara de... saludos, que dijéramos algunos saludos antes de despedirnos. Sí, mira, Cintia Vivallo dice que está tomando once, no estaba escuchando. Buena, Cintia, me parece. Gabriela Arroyo, cariños para mi querido Nachito, dice. Alejandra Cortés, la percepción de riesgo es la que ha fallado porque no nos sentimos parte del todo. Marco Cruzat te pregunta, Hablado, ¿y qué pasó con ese colegio? ¿Existe? Porque en la Florida, dice, hay uno semejante donde va su hija que se llama Martina. ¿Todavía existe el Sí, colegio ese colegio en sigue Arica? existiendo, se llama Colegio Andino, sigue existiendo, ha crecido mucho, y la verdad es que a toda la gente que pasamos por ahí nos marcó para siempre. Miramos la vida quizás de una manera distinta, menos dogmática, quizás con más dudas, pero no con dudas que te produzcan incertidumbre, sino que nos enseñaron en alguna medida a navegar la duda, a navegar la incertidumbre, tener relaciones mucho más humanistas con el resto, respetar la diferencia. Era un colegio donde no había mucho bullying, quiero decirlo. Era un colegio en donde la diversidad sexual se respetaba perfectamente, la diversidad religiosa, donde, en fin, había un respeto por la diversidad en general. No sé, había una cierta comunidad muy bella ahí. Y bueno, que ganas que esto se extienda y que sea mucho más Sí, democrático por eso es también para más gente, interesante. ¿no? Sí. Porque Marco, ¿podrías decirnos cómo se llama el colegio donde va tu hija Martina? Que dices que es un proyecto parecido, como para tenerlo en la cabeza también, porque de repente Buenísimo. se buscan experiencias ahí, no necesariamente uno las conoce aquí en la región metropolitana. Alfonso Sánchez dice un saludo, Ignacio desde Colonia Kennedy en Paine. De Paine. Nicolás Guzmán dice hola, y va a ser también un análisis a propósito de lo que estábamos Una hablando del reflexión muy liberalismo, parecida a es la el de valor Blado principal sobre el del liberalismo. liberalismo. En la libertad, y ahí nos manda algo largo. Luis Cisterna Arillano, saludos a los chillanejos que le estamos pasando mal en esta pandemia. Muchos saludos también por allá. Partieron, sí, también con cifras muy disparadas. Bueno, muchas gracias a todos los que nos comentaron, nos hicieron preguntas, nos mandaron saludos, así es que va a quedar alojado el programa para los que lo quieran seguir viendo. Y estuvo súper buena la conversa, nos quedamos con varias cosas en el tintero. ¿Quieren recomendar alguna serie, película o libro que hayan estado en estos días para todas las personas que van a estar más días en cuarentena o que van a estar más tiempo en el aislamiento social? Yo tengo 3 recomendaciones. Ah, te pasaste. A ver, está muy bien, Nacho, me gusta. Este hombre es un Culturas hombre. híbridas de Canclini. Es un libro fantástico sobre mestizaje de cultura en Latinoamérica, una mirada súper como interesante
de la actualidad, ¿no? Pero, y dos series. Estoy viendo Years and Years, que es terrible verla en estas circunstancias, porque es una serie distópica tremenda. Tremendo. Y tremenda. Y empecé a ver una que se llama The Morning Show, que está buenísima, que aborda todo el tema como del acoso sexual en el mundo de las comunicaciones, pero además cómo hay una cultura de protección, cuestiona el patriarcado, incluso presente en las propias mujeres que ocupan espacios de poder. Es súper provocador, está súper buena, y esa uno se puede suscribir por una semana en Apple TV gratis, la alcanzáis a ver y la alcanzáis a desconectar. Dando el nota así. Nacho, ya. Vale, Nacho. ¿Lado alguna sugerencia? Notable. A ver, quiero recomendar un disco que me ha acompañado harto estos días y que me ha ayudado como a encontrar serenidad. Un disco de un grupo que desde siempre yo he seguido, que lo admiro muchísimo, el grupo Congreso. Un tremendo grupo, yo creo que hay que seguirlo. Yo en general les sigo todos los discos, en fin, siempre los voy a ver. Pero hay una canción que se llama Ya es Tiempo y me gustaría recomendarla. Creo que en general ese disco es maravilloso, pero esa canción, en fin, creo que Ya es tiempo, qué buena. Ya es tiempo. Y pueden, bueno, y en general, además la música de Congreso que tiene una gracia, que es una música de fusión, ¿no es cierto? Una mezcla de rock, de folclore, de muchas tradiciones, de mucha cultura. Híbrido. De hecho, muy híbrido, exactamente, muy híbrido a propósito del Nacho. Pero lo recomiendo porque además es un libro o sea, es un disco que te puede acompañar, o sea, lo podéis poner y podéis leer, puta, es muy bueno Congreso, yo lo admiro muchísimo, creo que han hecho un aporte a la música chilena, puta, larga vida a Congreso. Muy bien. Vea, Yo me despido con una serie que una que estoy viendo y otra que vi, que la vi de un viaje, está en Netflix, una que se llama Poco Ortodoxa, que es de las comunidades ortodoxas, ultraortodoxas judías y de cómo una integrante huye. Es una historia real que está resumida en 4 capítulos. Es muy interesante para adentrarse más en un mundo que uno desconoce harto. Está muy bien hecha, así que esa es una. Y estoy empezando a ver una de HBO que se llama The Outsider, o El Visitante es la traducción, que es de un libro de Stephen King. Y yo no me gustan las películas de terror porque yo soy miedosa y me da susto y duermo mal cuando veo películas de terror, entonces las estamos viendo todos juntos con mis hijos, así como estamos así como toda la noche. Pero es como para cuarentena parece. Lo vemos en el día, sí. Ya, muchas gracias a todas, a todos los que escribieron, sobre todo, queda alojado el programa, así es que nos volvemos a encontrar, Nacho, como siempre. Nos vamos a ver en estas conversaciones caseras. Así es. Vlado, muchas gracias por ser nuestro conejillo de Indias, porque fuiste el primer Bacán, muchas gracias a ustedes. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Un beso y un Vlado. abrazo grande. Aguante, Parita. Chao, chao. Un beso grande, ya nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao.